Muy bien, entonces ya hablamos acerca de la naturaleza de la luz. Ahora vamos a enfocarnos en una rama, digamos, de la física que se llama la óptica geométrica. La óptica geométrica estudia el comportamiento de la luz al reflejarse o refractarse en objetos de tamaño mucho mayor a su longitud de onda. Es decir, en la óptica geométrica nos restringimos a tamaños de objetos, ¿okay?, que interaccionan con la luz, que tienen un tamaño mucho mayor a la longitud de onda típica de ese rayo, ¿okay?, de esa onda que estamos estudiando. Entonces, vamos a hablar acerca de, o a estudiar la luz como si fueran rayos, ¿okay? Entonces, los rayos podemos representarlos con una flecha, como se ve acá. Podemos hablar de frentes de onda también, ¿okay? Los frentes de onda son básicamente rectas perpendiculares, ¿okay?, o planos perpendiculares a los rayos, ¿okay? Esta onda que se muestra acá viene siendo una onda plana porque se transfiere solamente en una dirección. ¿Okay? Podemos tener también una onda esférica en donde los rayos se mueven, por ejemplo, hacia afuera. Y en ese caso, entonces, los frentes de onda, como vamos a ver, son pues esféricos, ¿verdad? Los representaríamos así. En este caso, entonces, los frentes de onda son planos, ¿okay?, que cortan perpendicularmente. Entonces, mencionemos por el momento qué pasaría cuando la luz se encuentra con un obstáculo de distintos tamaños. Digamos que tenemos luz, ¿okay?, que se encuentra con una pared y esa pared tiene una abertura, ¿okay?, de un tamaño bastante mayor a la longitud de onda de la luz. Si este es el caso, vamos a tener que los rayos, ¿okay?, siguen su trayectoria normalmente. ¿De acuerdo? Es decir, siguen en su misma dirección sin desviarse. Si el tamaño de la abertura es aproximadamente igual a la longitud de onda de la luz, entonces cuando esta luz se encuentra con esa abertura, va a sufrir una apertura, digámoslo así. ¿Okay? Entonces estos rayos empiezan a propagar, pero de forma esférica. Entonces estos son los nuevos frentes de onda. Y estos son los rayos en este caso. Si la abertura es mucho menor a la longitud de onda de la luz, ¿okay?, vamos a tener que esto se comporta como una fuente puntual que emite ondas esféricas. Entonces, la diferencia entre el caso de B y C es simplemente que en el caso B, digamos, no está tan abierto el frente de onda. ¿Okay? Ya ahora sí, cuando el tamaño del obstáculo es mucho menor a la longitud de onda, entonces esto se comporta como si aquí hubiera una fuente de luz y los rayos se transmiten en todas las direcciones. Bien, entonces vamos a empezar con dos de los fenómenos más importantes que sufre la luz, la reflexión y vamos a estudiar ahora más tarde la refracción. Entonces, en la reflexión vamos a tener un medio, ¿ok?, que usualmente uno le dice pues el espejo, ¿verdad? Y entonces en este medio nosotros podemos identificar una línea que se llama la normal. La normal es sumamente importante identificarla porque los ángulos se dan respecto a la normal, ¿de acuerdo? No se dan respecto a la superficie, se dan respecto a esta línea perpendicular. Entonces, si digamos nosotros tenemos un rayo incidente que se dirige hacia esta superficie, entonces ella va a formar un ángulo que le vamos a decir θ1 respecto a la normal. Ese sería el ángulo de incidencia. Cuando la luz choca con el medio, si se refleja, entonces le vamos a decir al rayo reflejado, ¿ok? Y este rayo va a ser un ángulo θ1 con la normal. Ahora, en reflexión tenemos que estos ángulos son iguales. ¿Okay? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son exactamente el mismo. Esto lo vamos a probar luego cuando hablemos del principio de Huygens. Podemos tener reflexión de dos tipos.
vamos a llamar reflexión especular a aquel caso en el cual la superficie que refleja la luz es lisa. Ok, entonces cuando la superficie es lisa, vamos a tener que los frentes de onda que llegan, los rayos, chocan con el medio, se reflejan, ok, y vean que como la superficie es, pues, digamos, homogénea, entonces los rayos reflejados van todos en la misma dirección. Entonces eso se llama reflexión especular. Esto produce imágenes que son, digamos, exactamente iguales al objeto que las reflejó, ¿verdad? Que reflejó la luz. Podemos tener también la reflexión difusa. Entonces, en la reflexión difusa tenemos una superficie irregular, ¿ok? Y entonces en esta superficie irregular sucede que las normales tienen distintas direcciones. Ven que acá las normales, que son estos palitos negros que dibujé, son todas paralelas, ¿ok? En cambio, en este caso, la normal va a depender de la posición. ¿Ok? Entonces, como las normales varían, entonces se sigue cumpliendo la ley de la reflexión, es decir, el ángulo de incidencia y de reflexión son iguales. Lo que pasa es que como la normal tiene distintas direcciones, entonces los ángulos o los rayos se reflejan en direcciones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener como una difusión de la luz en distintas direcciones. Okay, entonces realicemos un problema para ver la aplicación de esta pequeña fórmula. En este caso nos dicen que las superficies reflectantes de dos espejos planos de intersección se encuentran en un ángulo θ que está entre 0 y 90 grados, que es este ángulo que está acá. Para un rayo de luz que incide sobre el espejo horizontal, muestran que el rayo emergente se cruzará en el rayo incidente en un ángulo beta 120 menos 2θ. Okay, entonces lo que tenemos que mostrar es que este ángulo, okay, donde el rayo se refleja, vean que aquí pasan varias reflexiones. Aquí entra el rayo, choca, aquí choca y se devuelve. Entonces lo que queremos probar es que este ángulo beta, okay, va a ser 180 menos 2θ, donde θ es el ángulo entre esos dos espejos. Entonces, hay varias formas de resolver esto, pero de fijo vamos a tener que recurrir a la trigonometría, ¿verdad? Un poquito de geometría. Entonces, empecemos por acá. Ven que aquí entra el rayo y se refleja. Entonces, aquí voy a hablar de dos normales, ¿verdad? Aquí hay una normal. Esta es la normal del espejo, digamos, de espejo de 1, y digamos que este es el espejo de 2. Acá, cuando la luz se refleja en el espejo de 2, hay otra normal. ¿Okay? La normal siempre hace un ángulo de 90 con el espejo. Entonces, a este primer ángulo que hace el rayo reflejado le voy a llamar alfa. ¿Okay? Sería el ángulo que hace la incidencia y la reflexión con la normal. Son iguales. Y a este pequeño ángulo que está acá le voy a llamar delta. A este de aquí. Entonces ven que si esto es alfa, esto de acá es 90 menos alfa, debido a que este ángulo es de 90. Entonces 90 menos alfa más alfa nos da estos 90 grados. Yo puedo decir, vean que acá se forma un triángulo. Entonces en los lados internos de un triángulo, los ángulos internos tienen que sumar 180. Entonces yo voy a decir que θ más delta más 90 menos alfa serían 180 grados. Serían los ángulos internos de este triángulo de acá. Ahora, vengámonos acá a la segunda reflexión. A este ángulo le voy a decir epsilon. Okay, entonces este es epsilon y este también es epsilon. Vean que
Bueno, de aquí primero, de esta primera parte, podemos despejar delta. Hagámoslo de una vez. Quedaría delta sería 180 menos 90, que son 90, menos zeta más alfa. Ahora, vean que esta normal de acá también hace un ángulo de 90 con el espejo. Por eso se llama normal. Entonces yo puedo decir que delta más epsilon suma 90 grados. ¿Okay? Esto de acá más este pedacito. Entonces epsilon significa que sería 90 menos delta. Y voy a despejar lo que ya tengo allá, ¿verdad? Ya sé que delta es esto. Se cancelan los 90 y me va a quedar zeta menos alfa. Ahora bien, vean que nosotros queremos saber cuánto vale este ángulo de acá, este beta. Este ángulo es igual a este, ¿verdad? Porque son opuestos. Entonces vean que tenemos ya ahora sí los ángulos internos de este triángulo. Y estos ángulos tienen que sumar 180. Entonces serían 180 es igual a 2 epsilon, ¿verdad? Porque epsilon es la mitad, así lo puse yo, más 2 alfa más beta. Todo eso tiene que sumar 180. Y por lo tanto, entonces beta sería 180 menos 2 epsilon menos 2 alfa. Y aquí despejando un poco, nos va a quedar así. Vean que se cancela esto y nos queda entonces 180 menos 2 zeta. Ese sería el ángulo de la intersección aquí entre el ángulo que llegó y el reflejado, como nos estaban pidiendo en el problema. Bien, ahora vamos a estudiar la onda bajo refracción. Entonces, en la refracción tenemos que el rayo de luz, cuando choca con la superficie, en vez de reflejarse, se refracta, ¿verdad? Entonces sigue directo al siguiente medio. Ahora, usualmente la dirección es distinta a la dirección original, ¿ok? Si los medios son distintos, el ángulo va a ser diferente. Entonces, en este caso definimos nuevamente la línea normal, ¿ok? Que va a ser perpendicular, como siempre, a la interfase que divide los dos medios. Al medio por el que se mueve inicialmente la luz le vamos a decir medio 1 y al medio por el que sale la luz le vamos a decir medio 2. Entonces, acá uno puede probar, y esto lo vamos a hacer más adelante, podemos probar que el seno de zeta 2, es decir, del ángulo de refracción, va entre el seno de zeta 1, que es el ángulo de incidencia, es igual a la relación entre las velocidades en esos medios. Y les llamamos V2 entre V1. Entonces, la idea en la refracción es que cuando la luz pasa de un medio a otro, su velocidad cambia. ¿Ok? Vamos a ver que la velocidad de la luz es máxima cuando la luz se mueve en el vacío. ¿Ok? Pero si la luz se mueve en un medio, entonces su velocidad va a bajar un poco. ¿Ok? Bien, entonces podemos tener dos casos respecto al ángulo con el que se refracta la luz. Si la velocidad de la luz en el medio 2 es menor a la velocidad de la luz en el medio 1, entonces el ángulo de refracción es menor al ángulo de incidencia, como se ve acá.
Vean que eso lo podemos ver directamente de esta fórmula. Menor ángulo para medio con menor velocidad. Y vean que acá, digamos, en el caso en el que la velocidad en el medio 2 sea mayor que la velocidad en el medio 1, entonces en ese caso el ángulo de refracción será mayor al ángulo de incidencia. Entonces uno dice que el rayo se dobla hacia la normal en el caso 1, porque vean que el ángulo es menor, ¿verdad? Entonces se dobla hacia la normal. En cambio, en este caso, en el caso B, el ángulo o el rayo se está alejando de la normal. Bien, entonces, como mencionamos, la velocidad de la luz, cuando ésta se mueve a través de cualquier material o medio, va a ser menor que la velocidad que ella pueda tener en el vacío. Entonces, sabemos que en el vacío la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8, ¿okay? Constante para todas las ondas electromagnéticas. Pero cuando entramos a un medio, cuando la luz entra, por ejemplo, a agua o a vidrio o a etanol, etcétera, entonces disminuye un poco su velocidad, ¿verdad? Esto por el hecho de que tiene que, tiene que moverse en medio de partículas. Entonces definimos algo que se llama el índice de refracción N. El índice de refracción va a ser la velocidad de la luz en el vacío, es decir, C, entre la velocidad de la luz en ese medio. Por definición, N es igual a 1 en el vacío, ¿ok? Pero para cualquier otro medio, N es mayor a 1. ¿De acuerdo? La igualdad con 1 se da solo para el vacío, ¿verdad? Donde ahí la velocidad es igual a la velocidad de la luz, de 3 por 10 a la 8. Entonces, acá en esta tabla se muestran algunos índices de refracción de materiales, por ejemplo, circonio, ¿verdad? El diamante, cuarzo. Vean que la idea es que a mayor N significa que la velocidad de la luz disminuye más en ese medio. ¿Okay? Tenemos, por ejemplo, en líquidos, ¿verdad? En benceno 1,5, en agua 1,33. En gases el índice es un poco menor. Eso quiere decir que la luz, digamos, no pierde tanta velocidad cuando se mueve a través de un gas. Por ejemplo, para aire, vean que el N es 1,000293. Para el dióxido de carbono es 1,00045. Entonces, básicamente vamos a hacer muchos problemas donde la luz se mueve en aire. Y si ese es el caso, entonces ustedes pueden usar este número, ¿verdad? Pero ven que esto para efectos prácticos de lo que nosotros necesitamos respecto a precisión de las respuestas, esto es aproximadamente 1. Entonces, para aire, okay, pueden usar el 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, un pequeño ejemplo acá. ¿Cuál es la velocidad de la luz en el agua? Podemos despejar V de esta fórmula, ¿verdad? Entonces, V va a ser C entre N. Para el agua, el N es de 1,333. Y eso nos da entonces 2,256 por 10 a la 8 metros por segundo. Bien, entonces, algo muy importante es que cuando la luz pasa de un medio a otro, su velocidad cambia, como acabamos de mencionar. Su longitud de onda también cambia. Sin embargo, igual que para las ondas mecánicas, hay algo que se mantiene constante cuando la luz pasa de un medio a otro, y es la frecuencia. Ok, entonces, supongamos que la luz se está moviendo inicialmente en un medio 1, que tiene cierta longitud de onda lambda 1 y tiene cierta frecuencia
F. Cuando pasa al medio 2, entonces su velocidad es distinta, tiene una distinta longitud de onda, pero tiene la misma frecuencia. Como velocidad es lambda por F, ¿verdad? Longitud de onda por frecuencia, podemos decir que V1 es lambda 1 por F y V2 es lambda 2 por F. Despejando la frecuencia en ambas ecuaciones, nos queda V1 entre lambda 1 es igual a V2 entre lambda 2. Podemos acomodar esto un poquito más. Podemos decir lambda 1 entre lambda 2 es V1 entre V2, pero recordemos que, como acabamos de decir, V es C entre N, ¿verdad? El N del medio. Entonces V1 es C entre N1 y V2 es C entre N2. Es decir, esto sería igual a N2 entre N1. Podemos entonces llegar a esta ecuación que nos relaciona los índices de refracción en el medio de incidencia y del de refracción, ¿okay? Para dos medios 1 y 2. Nos relaciona las Ns y las longitudes de onda. Podemos también hablar de calcular nuestro índice de refracción para cierto material. Entonces, si uno conoce la longitud de onda de la luz en el vacío, ¿okay? Para cierta onda electromagnética, y conoce la longitud de onda de esa misma luz, pero en cierto medio, entonces simplemente dividimos esas dos longitudes de onda y eso también es una manera de calcular el índice de refracción. Bien, entonces anteriormente dijimos que el seno de cita 2 entre seno de cita 1 era V2 entre V1. Y acá llegamos a que V2 entre V1 es N1 entre N2. Entonces, acomodando esto un poquito y multiplicando en cruz, llegamos a esta fórmula que dice que N1 seno de cita 1 es igual a N2 por el seno de cita 2. Y esto es lo que se conoce como la ley de Snell, que es la que gobierna, digamos, el comportamiento de la luz en la refracción. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este problema nos dicen que una microbióloga debe determinar el índice de refracción de un fluido. Para hacerlo, realiza un experimento sencillo. Llena un beaker con el fluido y coloca una moneda pequeña dentro de este a una distancia de 4 centímetros desde la pared del beaker. El nivel H del fluido en el beaker es de 5,5 centímetros. Si el ángulo de incidencia es de 56 grados, cuando el haz de luz mostrado en la figura ilumina el centro de la moneda, ¿cuál es el índice de refracción del fluido? Entonces, la idea es, esta luz que la persona está, digamos, dirigiendo en esta posición, está a un ángulo de 56, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Vean que es respecto a la normal, ¿verdad? La normal es la línea que hace 90 grados con la interfase de medios. Entonces, si aquí esto siguiera siendo aire, este rayo de luz seguiría directo, ¿verdad? Y posiblemente pasaría y no chocaría con el centro de la moneda. Pero como hay refracción, entonces este rayo se dobla cuando ingresa al beaker, ¿ok? Y entonces ilumina el centro de la moneda. Pues, evidentemente esto no está a escala, ¿verdad? Pero aquí entonces hay un cambio de ángulo. Este es el de incidencia y este es el de refracción. Vean que los dos están medidos respecto a la normal. Esto es sumamente importante. Entonces, el aire tiene un N de, ya dijimos, aproximadamente 1, ¿verdad? Aquí tener en mente que es más de 1, ¿verdad? Porque es sí para todos los medios, pero que esa es la aproximación. Y aquí este medio, este fluido, no sabemos cuánto es el N2, pero para eso hicimos la moneda y medimos las distancias. Entonces, este ángulo cita, nosotros podemos determinar por trigonometría
podemos decir que el tangente de cita 2 es opuesto, es D, entre adyacente, que es H. D es 4 y H es 5,5. Entonces cita 2 sería el arco tangente de esto. Y esto nos da 36 grados. Entonces 36 sería este ángulo de acá. Eso quiere decir que el rayo se dobló hacia la normal, ¿verdad? Porque el ángulo de refracción entonces es menor al de incidencia. Entonces, para saber el n del fluido, podemos aplicar la ley de Snell. Okay, entonces diríamos n1 por el seno de cita 1 es igual a n2 por el seno de cita 2. Y de acá entonces podemos encontrar que n2 sería 1,4. Bien, por último vamos a mencionar el prisma. El prisma es básicamente un objeto en el cual tenemos varias refracciones, ¿verdad? Porque él tiene varias caras. Entonces, en el caso más sencillo vamos a tener dos refracciones, ¿verdad? Entonces tenemos un rayo incidente que choca con la primera cara. Este se refracta una primera vez con cierto ángulo y cuando esto choca con la segunda cara, pues sufre otra refracción. Entonces, acá hay varios ángulos importantes. El ángulo de punta se le conoce al ángulo que hay entre los lados del prisma a través de los cuales la luz entra y sale. Bueno, entonces aquí este es el ángulo la cara por la que entra la luz, es la cara por la que sale la luz y entonces este es el ángulo de punta. El ángulo de desviación va a ser el ángulo que hay entre la dirección original del rayo y la dirección final del rayo. Este ángulo delta es el ángulo de desviación y es muy importante para lo que vamos a estudiar más adelante, que es el fenómeno de la dispersión.